Pu- pueden llamarme sin problema Rodrigo, ¿ya? A mí me acomoda más que me traten de tú, así que si es que yo le digo también tú, por favor no se ofendan. eh, y eso, pero que nada. Yo estoy estudiando acá en un seminario. Bueno, hablo primero quién soy. Soy Rodrigo Vidal Mendoza, tengo 51 años, tengo 3 hijos, uno de 18, otro que va a cumplir 16 y otro que va a cumplir 15. Hijos adolescentes en los cuales me cuestiono como padre qué hice bien y qué hice mal, ¿ya? Y cuando son adolescentes, uno se cuestiona más qué hice mal, ¿ya? Eh, Parece que es parte de la vida, que cuando nos enfrentamos con ellos, con nuestros adolescentes, nos enfrentamos con nuestra adolescencia, con nuestros conflictos que tuvimos como adolescentes con nuestros padres. Es interesante eso. Yo de profesión, como ya les dijeron, yo soy psicólogo, estudié en la Universidad de Concepción, después hice un magíster en psicología clínica en la Adolfo Ibáñez, entre medio hice una cosa en conflictos sociales en la Universidad de Chile y también hice un postítulo en coach. ¿Ya? Pero ahora me pasé también acá en Estados Unidos por Christ for the Nation, por si acaso, ¿ya? En el instituto bíblico que hay acá, Christ for the Nation. Luego estoy estudiando una maestría en consejería bíblica en un seminario americano, el Southwestern Baptist Seminary. Y ¿por qué hago toda esta introducción? Porque de lo que vamos a hablar no es tanto psicología, ¿ya? Voy a tomar elementos de la psicología, pero lo que nos vamos a centrar son en los elementos bíblicos de este tema. Y, y como, como les dijo la hermana al principio, ella estuvo participando en un curso de como 3 meses de consejería bíblica, en los cuales uno de los temas fue sexualidad, ¿ya? Pero para llegar a la sexualidad, yo necesito que tengamos claro algo. Tengamos claro de que nuestro sentido de la vida parte de lo que dice la palabra del Señor, ¿ya? Entonces, no estás hablando hoy día con el psicólogo Rodrigo Vidal que vas a sacar y me dices, no, yo vengo a un taller de sexualidad. No, no, vas a hablar con alguien que está siendo formado como consejero bíblico. Y desde las escrituras vamos a hablar. Y para tener claro esto, desde las escrituras vamos a hablar, voy a mencionar a alguien o algunas personas. Primero tengo que preguntarles, ¿qué es el Evangelio para ustedes? ¿Ya? Desde ahí tengo que partir. ¿Quién se atreve? O yo dedocráticamente menciono, ¿ya? A todo esto. Hay una frase que recurrentemente yo voy a mencionar. Es imposible no comunicar, ¿ya? Es imposible no comunicar. Y el silencio también comunica, ¿ya? Y yo voy a hacer uso a veces del silencio para hacerlos sentir incómodos, porque yo les voy a entregar una pregunta y ustedes se van a guardar silencio y se van a sentir incómodos. Es lo que sucede con nuestros hijos cuando no hablamos de sexualidad con ellos. Al no hablar, también hablamos, ¿ya? ¿Qué es el Evangelio? Rodrigo. ¿Ya? Ángela. Hola, les con Paola. Paola Paola. Cuevas del Templo Colón. Ok, Paola. Bien, aquí estamos, gracias a Dios. Para mí es un estilo de vida diferente. Okay. Es todo y es mi manual de vida. Ok, gracias, Paola. Ajá. ¿Alguien más, por favor? Hola, Rodrigo, Ángela Oriviana. El Evangelio para mí es un estilo de vida, es la palabra de Dios, es la nueva vida, ay, no me acuerdo,
en la palabra de Dios. Es un estilo de vida. ¿Alguien más? Y con ese alguien más. Hola, yo, Pilar, de hijo. Para mí el Evangelio es mi dirección, o sea, lo que me dirige. Eso. Ok. Gracias, Pilar. A todo esto, antes de continuar, tengo que decirles que tengo un humor muy negro. Es una de las debilidades que yo tengo. Y muy posiblemente se me va a salir ese humor negro mientras estemos en este curso. Y si a veces me excedo, y entonces le pediría que tuvieran paciencia conmigo cuando aparezca mi humor negro, porque lo he tratado de controlar, pero no he podido, entonces mejor lo uso. ¿Ya? El Evangelio, disculpe hermanos, hermanas, el Evangelio tiene que diferenciarse entre los antecedentes del Evangelio y las consecuencias del Evangelio. Y lo que ustedes me definieron como Evangelio, básicamente fueron las consecuencias del Evangelio, pero no fue el Evangelio. ¿Ya? Y creo que tengo por ahí alguna predicación que les voy a compartir en algún minuto, porque esto tiene que quedar muy, muy cuadrado, porque para hablar de sexualidad después tenemos que usar la figura del marido y de la mujer que habla de Cristo y la iglesia, ¿ya? Porque nuestra sexualidad es un reflejo de una realidad mayor, trascendente, ¿ya? En el cual están comprometidos el hombre y la mujer, y que esta realidad mayor habla, es símbolo, esto que es hombre y mujer, es símbolo de un aspecto trascendental que es Cristo y la iglesia. Y aquí ya empezó definiendo lo que es el Evangelio, hermanos. Y aquí yo voy a ser cuadrado con esto y cómo es el Evangelio. El Evangelio es el mensaje que dice, son 4 lados, que Jesús es el Cristo, ¿ya? Y este Cristo, la segunda, vivió entre nosotros, hizo milagros, mostró una vida diferente, mostró la misericordia, la fidelidad de Dios en todos los actos. Ya, Él es Jesús el Cristo. La segunda palabra clave es murió. ¿Ya? El Evangelio es el mensaje que dice que Jesús es el Cristo, palabra clave Cristo, murió por nuestros pecados, y aquí fíjense, ya asumimos que lo que el mundo no asume. El mundo no asume, si ustedes lo pudieran ver en televisión, en alguna noticia, no asume la existencia de pecados. Son errores, son equivocaciones. El pelado de la Constitución, que no me acuerdo cómo se llama, él cometió un error, ¿ya? Pero no pecó, ¿ya? Y es la forma en que el mundo describe cuando pecan. Ellos no pecan, ellos se equivocan. Bueno, desde la perspectiva del cristianismo es, Cristo murió y murió por nuestros pecados. Pero, y aquí viene un tercer aspecto, que es relevante, importante, muy, muy, muy importante. Porque, y aquí nosotros tendemos a proclamar o predicar el evangelio diciendo Cristo murió por ti, por favor arrepiéntete, y hasta ahí llegamos, ¿ya? Pero nos olvidamos de la tercera palabra clave, que es resucitó, ¿ya? Y nosotros tenemos que asumir que Cristo resucitó como un hecho ciertísimo, porque van a escuchar, y esto lo voy a decir reiteradamente, van a escuchar falsos predicadores que les van a decir por debajo, Cristo resucitó en el relato de los apóstoles. Y eso, cuando dicen de esa manera, ellos están negando la resurrección de Cristo. Y Cristo resucitó como un hecho parahistórico, como si hubiera sido
en forma paralela a la historia, pero no es parte de la historia. Cristo resucitó en el relato de la iglesia primitiva. La resurrección de Cristo es una construcción que hicieron la iglesia primitiva. Todas esas mentiras van a introducirse y se están introduciendo en la iglesia. Entonces, Jesús es el Cristo, murió, resucitó, y la cuarta es conforme a las Escrituras. Eso es evangelio. Y entonces, fíjate ahora lo que te estoy diciendo. Lo que te estoy diciendo es que Jesús murió por tus pecados, y cuando resucitó, tú resucitaste con él y tienes una nueva vida como resultado de la resurrección de Cristo. Y ahí está tu estilo de vida. El estilo de vida tuyo es la vida del resucitado. ¿Ya? Eso así de... Por eso cuando les pregunto qué es el evangelio, y ustedes me dicen que es el estilo de vida, es cierto, pero como consecuencia del evangelio. ¿Ya? Hola, prima, le quería preguntar, ¿cómo se llama la empresa donde está trabajando usted? No, no es pregunta para mí. En Romanos 1:17 van a encontrar, fíjese, esto estoy fundamentando para llegar al tema de nuestra sexualidad, ¿ya? El tema de nuestra sexualidad es finalmente una, fíjese esta palabrita, una metáfora de una realidad mayor. ¿Cuál es la realidad mayor? Cristo y la iglesia. ¿Ya? Nuestra sexualidad es una metáfora de Cristo y la iglesia. Y para entender esa metáfora de Cristo, para llegar a entender la metáfora de nuestra sexualidad, tenemos que comprender que la realidad misma, que Jesús es el Cristo que murió y resucitó conforme a la Escritura. ¿Ya? Lo segundo, que tiene que ver con otro principio, como base. Romanos capítulo 1, versículo 17, comienza diciendo, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. Y aquí, otra vez, estoy haciendo un resumen de varias clases. ¿Qué es la justicia de Dios? Y aquí, no se preocupen porque van a estar equivocados, pero igual díganme, 2 o 3 hermanos o hermanas que me digan qué es la justicia de Dios. Por supuesto que no sea ni Graciela, ni su esposo. Acuérdense la frase, es imposible no comunicar. Yo, no digo. ¿Quién? Jimmy. Jimmy. Bueno, para mí la justicia es la manera, la forma en que Dios aplica su trato, la forma que tiene de poder aplacar en cierta manera su ira. Ok. Alguien más, por favor. Hola Rodrigo, Miguel es mi nombre. ¿Cómo Miguel. estás? Dígame, Miguel. Yo creo que la justicia de Dios es el cumplimiento de su ley, ¿cierto? El cumplimiento de la ley de Dios, en el fondo, de llevar a cabo el cumplimiento de la ley que Él nos ordena. Es eso. Ok. Es su ley. Uno más. Yo, Sonia, es el plan que Él tiene para darnos una salvación. Ok, Sonia. Gracias. ¿Quién más? Es un atributo de Dios, es una manifestación. ¿Manifestación? ¿De qué? ¿De qué manera se manifiesta entonces?
de diferentes formas. Ya. Fíjense, volviendo a nuestro Romanos 1:17, dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela, hasta ahí lo voy a citar. Ya definí Evangelio como la resurrección de Cristo de entre los muertos, el mensaje que dice que Cristo resucitó de entre los muertos, conforme a la Escritura. En el Evangelio, o sea, en la resurrección de Cristo, decirlo más corto, en la resurrección de Cristo se revela, la palabra revela en el griego es apocalipsis, ahí, apocalipsus, y significa lo que significa, sacar el velo. Entonces, lo que hace el Evangelio es retira el velo. ¿Y qué es el Evangelio? Estuve enseñando esto durante varios meses en una iglesia a un grupo de personas y habían, suponte, 10 alumnos en ese curso, y 3 de esos 10 alumnos, a pesar de que se los repetía constantemente, no podían decirlo. ¿Por qué? Porque hay un bloqueo tanto mental, emocional y espiritual para que no entre este concepto, que es el Evangelio. Cristo murió, resucitó conforme a la Escritura. En el Evangelio, o sea, en la resurrección de Cristo, lo que se revela es la justicia de Dios. La palabra en griego, siempre me llama a alguien la atención diciendo, ¿cómo se te ocurre hablar de griego si las personas no tienen idea de español? Tú les terminas hablando de griego. Bueno, es importante, porque la palabra en griego es dikaiosune. Y al inglés la palabra dikaiosune, si ustedes buscan en una Biblia inglesa, se traduce como righteousness. Cuando tú dices right, está en lo correcto. Entonces, righteousness se traduce al español como rectitud. Entonces, la traducción más adecuada en Romanos 1:17 es la palabra rectitud. En el Evangelio, la rectitud de Dios. ¿Qué significa entonces? En la resurrección de Cristo, lo que se revela es la coherencia de Dios entre los dichos de Dios y los actos de Dios. ¿Ya? Eso es justicia. Justicia es la coherencia entre los dichos y los actos de Dios. Y en el 98% de las veces que aparece justicia, la idea es esa, la coherencia entre los dichos de Dios y los actos de Dios. La forma en que yo tengo, otra forma de definir justicia es la fidelidad de Dios a sus promesas por amor de su nombre para su gloria. Entonces ahí te queda cuadrado que en el Evangelio la integridad, alguien diría, la coherencia que Dios tiene conforme a lo que Él ha dicho en relación a sus actos, se reveló. Lo que no entendías de Dios, lo que no está claro de Dios y que tú decías algo y no hacías, no. Dios dice y Dios hace. Y ese Dios dice y Dios hace es la rectitud de Dios. Y siempre, y siempre vuelvo a decir, la justicia de Dios, es decir, la rectitud de Dios, la fidelidad de Dios a sus promesas, tiene como propósito la redención, la restauración, la reconciliación, la salvación de los suyos. ¿Ya? No sé si han leído a John Piper, tiene varios libros, pero uno de sus escritos dice que donde llega la rectitud de Dios es que llega la misericordia de Dios. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque la rectitud de Dios es esa fidelidad a la palabra y la misericordia de Dios es la fidelidad al amor. Y entonces lo genial, hermanos, lo genial es que un matrimonio que tenga éxito tiene que ver con la palabra, yo le creo a mi esposa, yo le creo a mi esposo, y el amor.
yo sé que ella me ama. ¿Ya? Y si está esas dos cosas, el amor y la palabra, y que es coherente con los actos, ¿ya? Estamos al otro lado. Cuando no hay coherencia en la relación, en los dichos con la persona, y en los actos, que no hay coherencia con, tú dices amarme y te comportas de esta manera, si no está esa coherencia, la que más sufre es la mujer, ¿ya? Y la que le quita todas las ganas de tener alguna intimidad sexual es a ella, ¿ya? Cuando no está eso. Fíjese cómo me salté desde el Evangelio, revela la justicia de Dios, a la experiencia de nuestra relación matrimonial. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Ya que no hay pregunta. ¿Qué es el Evangelio? ¿Alguien me podría decir? No. Sonia, ¿me puedes decir qué es Evangelio? Que Jesús es el Cristo que mostró la fidelidad a través del amor y Él murió y resucitó. Ok. Entonces, 4 palabras claves, sarvias, que sustentan el Evangelio. ¿Yo? ¿Sí? Que Él murió y resucitó. ¿Y quién es Él? Dios. Y aquí viene algo importante. El Jesús, el Cristo. ¿Ya? ¿A enseñarnos? Jesús, el Cristo, murió y resucitó conforme a las Escrituras. Ese es el Evangelio. ¿Ya? Entonces, Jesús es el Cristo. Yo entiendo que le hablemos de Dios cuando nos referimos al Señor Jesús, pero cuando hablo del Cristo, enfatizo que es el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, ¿ya? Es el Hijo quien toma forma humana, el Hijo quien muere, el Hijo quien resucita, el Evangelio, ¿ya? Jesús es el Cristo que muere y resucita conforme a las Escrituras. Ya, y vuelvo ahora. ¿Qué es la justicia de Dios? ¿Y cuál es el propósito de la justicia de Dios? La coherencia entre los dichos y los actos. Bien, la coherencia entre los dichos y los actos. En nuestro mundo, especialmente en el español, cuando hablamos de justicia, entendemos al tiro los tribunales, los jueces, los juicios y todo lo demás. ¿Ya? Ahora, en el griego y en el hebreo, que se escribió la Biblia, acuérdense que la Biblia se escribió en el Antiguo Testamento, la mayoría en hebreo y algunas porciones en arameo, pero todo el Nuevo Testamento se escribió en griego. Ahora, en el año 300 antes de Cristo, el Antiguo Testamento se empezó a traducir al griego, y esa traducción del griego se conoció como la Septuaginta. Entonces, tenemos, cuando llega Jesús, el Cristo, aquí a la tierra, la Biblia está en hebreo, pero también está en griego. Y la gran mayoría de la población de Europa hablaba griego. Y la iglesia utilizó la Biblia griega para citar las profecías del Antiguo Testamento. ¿Ya? Y aquí tengo que decir lo siguiente. Un punto de la historia que define lo que yo soy. Cuando yo era adolescente, no, preadolescente, tendría 11, 12 años, yo fui abusado a los 11, 12 años. Eso fue, no lo viví como traumante, pero fue traumante, ¿ya? Y entonces,
a todo esto, 3 de cada 4 o 3 de cada 5 mujeres han sufrido abusos. ¿Ya? Estamos hablando de abusos sexuales. Ese punto de la historia en mi vida marcó una serie de decisiones posteriores. Ok. El abuso de cualquier persona puntúa la historia de su vida, pero nosotros tenemos otro punto previo desde donde tenemos que relatarnos. Y este punto previo desde donde tenemos que relatarnos es el Evangelio, la muerte y resurrección de Cristo conforme a las Escrituras. Mi relato no debe comenzar en el abuso que sufrí cuando era niño. Tu relato no debe comenzar en el abuso que tuviste cuando niño o cuando niña. Tu relato no debe comenzar en las experiencias dolorosas que tuviste con tus padres. Tu relato no debe comenzar en nada que tenga que ver con el pecado que tú hayas cometido o el pecado que hayan cometido en contra tuya. Tu relato debe comenzar en el punto de la resurrección de Cristo entre los muertos. Fíjate lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo, que el niño abusado y el niño que pecó y el niño que pecó contra otros y después el hombre que pecó, el hombre que tomó malas decisiones como resultado del pecado de otros contra mí, terminé pecando, ¿ya? Ese fue clavado en la cruz. Y el resultado del clavado en la cruz fue que yo resucité como nueva creación en Cristo. Y todo lo que soy, toda mi identidad es resultado de la resurrección de Jesús el Cristo. Y yo he de relatarme como un resucitado y no como un abusado. ¿Ya? Y aquí tú puedes agregar cualquier pecado que hayas cometido, que hayan cometido contra ti. Ser adicto a las drogas, ser adicto al alcohol, ser adicto a los juegos, ser cualquier situación que hayas vivido. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la gente tiende a relatar sus historias desde las situaciones difíciles que han vivido. Pero nosotros tenemos como cristianos que relatarnos desde la resurrección de Cristo. ¿Qué hacen en ese punto traumante de sus vidas o de múltiples experiencias traumatizantes que hayan vivido? Lo que hacen es armar un relato para levantar una razón de por qué peco como peco hoy día. ¿Verdad? Es que yo soy borracho porque cuando niño empecé a beber cuando yo era adolescente y empiezo a armar una historia. Es que mis papás se divorciaron y empiezo a armar una historia de autocompasión. ¿Qué hace Dios con ese niño que sufrió, que pecó y que hizo todo lo que hizo? Lo mandó a la cruz. Y a ese niño lo crucificó. Y ese niño hoy día es una nueva criatura como resultado de la muerte y resurrección. Y aquí viene algo importante. Mi relato entonces ha de ser de un resucitado, lo que yo cuento de mí. El relato que cuento de mi esposa ha de ser, si ella es cristiana, de una resucitada, y debo tener una actitud de agradecimiento hacia la vida que el Señor me ha dado y a la vida de mi esposa. Y aquí el otro punto que les tengo que poner es, ¿cuándo termina tu relato? Tu relato no termina cuando mueras, voy a ponerme trágico, mueras de cáncer. Espero que no suceda. Espero que tú te duermas tranquilo y despiertes en el cielo. Pero voy a poner un hecho tristísimo. Estás sufriendo y estás muriendo y ese es tu final. No, no, no.
Tu final es cuando estás delante del trono, ¿ya? Adorando al que dio su vida por ti, al que te amó y al que te dijo, tú vales la sangre de Jesucristo, su Hijo. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Todo esto que estoy introduciendo, todo esto es una introducción para que tengamos claro desde dónde vamos a hablar todos los temas que vamos a hablar. Fíjate lo que dije. ¿Qué pasó con el adicto que yo era? Si era al alcohol, a la droga, voy a incluir al sexo, cualquier adicción. ¿Qué pasó con el adicto que yo era? El adicto que yo era fue puesto en la cruz. He de relatar mi vida no como resultado del pecado que cometieron contra mí, ni del pecado que yo cometí contra el otro. He de relatar mi vida y levantar mi vida como resultado de la resurrección de Cristo, de la muerte y de la resurrección. Yo soy una nueva criatura. ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Nadie quiere decir nada? Yo tengo una duda. Habla Norma. Norma, diga. Lo que pasa es que aquí se habla de relatar el problema, ¿cierto? Desde la resurrección de Cristo, ¿cierto? Para, digamos, para no caer entonces en la justificación del pecado. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa con la persona que no ha conocido a Cristo y ha vivido una experiencia de abuso? ¿Cómo parte esa persona relatando su situación problemática? Lo primero que debo decir es que nosotros no somos llamados a relatar nuestro problema. Nosotros somos llamados a relatar nuestras vidas. No centrarnos en el problema, sino centrarnos en la resurrección de Cristo. Relatamos nuestras vidas, no es el problema, ¿ya? Sino que tú eres resultado de la resurrección de Cristo. Desde ahí nos relatamos, ¿ya? Tú eres un resucitado, desde ahí te relatas. Nosotros tenemos que tener claro, el concepto que se utiliza es nuestra identidad. Nosotros tenemos que nosotros primero como iglesia de Cristo, después me voy a preocupar del que no tiene a Cristo. Ahora tú no tienes que centrarte para relatar tu vida desde tus problemas. Tú debes centrar para relatar tu vida y asumir tu vida desde la resurrección de Cristo, desde el perdón de tus pecados, desde la restauración de tu vida como consecuencia de la resurrección de Jesús, el Cristo. La resurrección pasa a ser tremendamente importante. Estoy haciendo una tarea para el seminario, en el Südwestern, de los hechos de los apóstoles. Los hechos de los apóstoles, en cada intervención que tienen los apóstoles, hablan de que Jesús es el Cristo y que resucitó conforme a las Escrituras. Desde ahí construyen todo lo que hacen y dicen, y todo, inclusive las actividades milagrosas, las justifican en base a el Cristo resucitado, ¿ya? Entonces, lo primero que tengo que entender es que tú, Norma, eres el resultado de la resurrección de Cristo, y tu historia, acá voy a inventar cosas, tu historia no es resultado del matrimonio que no resultó, de los hijos que pensabas tener y no tuviste, o de los tipos de hijos que ibas a tener, o del trabajo que estás teniendo, que es bueno, que es malo. No, yo soy el resultado de la resurrección de Cristo.
Y mi vida he de vivirla, y aquí es importante esta palabra, agradecidamente. He de buscar constantemente razones por las cuales agradecer. ¿Ya? No hay espacio para ser amargo. He de ser agradecido con la vida. Ahora, ¿qué pasa con las personas que no son cristianas y se centran para relatar su vida desde el problema? Voy a compartirles algunos videos y algunas cosas que les voy a pedir que vean y que tienen que ver con mostrar al otro la integridad, la justicia en el sentido bíblico, la coherencia entre los dichos y los actos, y ser misericordioso con el otro, compasivo, y no caer en la rigidez, sino que mostrar misericordia como el Señor Jesucristo hizo con el pecador, con la prostituta, y con todos los que podemos encontrar en los relatos del Nuevo Testamento, para darle a conocer que la solución que él necesita es un cambio del corazón. Y ese cambio de corazón solo se encuentra en Cristo. ¿Ya? Acuérdense, nosotros tenemos la respuesta que el mundo necesita. Y la respuesta que el mundo necesita es el Cristo resucitado. Pero si nosotros no partimos de eso y no lo asumimos tal cual, tenemos problemas, porque tomamos elementos del mundo y los incorporamos a nuestra realidad. Por ejemplo, el concepto de autoestima. El concepto de autoestima, todos hablan de autoestima. Talleres de autoestima yo hice por montones en la universidad. Talleres de autoestima tuve que aplicar después en mis prácticas como psicólogo. Y para encontrarme hoy día diciendo, ¿sabes qué? El problema de autoestima al final es una idolatría al ego. Todo problema de, comillas, baja autoestima, no es centrarse en el yo la solución, es centrarse en Dios, porque una baja autoestima es un problema de adoración. Al que adoras es a tu yo. Cuando a alguien que se ha aceptado y vive agradecidamente, se transforma en adoración de Cristo, del Señor, los problemas de autoestima se van. Porque empiezas a centrarte no en ti, sino en el Señor. ¿Verdad? Interesante. El problema de autoestima es un problema de adoración. ¿Verdad? A todo esto, acuérdense, lo que vamos a ver y lo que estamos viendo es consejería, es este tema de sexualidad desde la consejería bíblica, no desde la psicología, aunque tomaré algunos elementos de la psicología, pero el énfasis es lo que dicen las Escrituras. ¿Ya? Norma, yo sé que no contesté la pregunta, ¿ya? Como esperaba. Sin embargo, no tengo otra respuesta más que Cristo. Tenemos que llevar a esa persona a un encuentro con Jesús para que aprenda a relatarse desde el Evangelio, desde la resurrección de Cristo de entre los muertos. Porque cualquier otro punto que coloque para relatarse, finalmente levanta, fíjese esta expresión, un relato funcional que me funciona para justificar mi pecado en el cual estoy, en la amargura, en el resentimiento, en la esclavitud en el cual estoy. ¿Ya? La gente siempre se relata desde un punto determinado. Nosotros debemos aprender a relatarnos desde el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Jesús es el Cristo que murió por mis pecados, resucitó conforme a las Escrituras. Yo morí en Cristo, yo fui y soy un resucitado que he de vivir como un resucitado. En Romanos capítulo 6, Pablo enfatiza que ya no soy esclavo del pecado, soy esclavo de la justicia. ¿Qué es la justicia?
soy esclavo de esa coherencia de Dios entre los dichos y los actos de Dios. Cuando yo me asumo como esclavo de la justicia, de la fidelidad de Dios a su promesa, la consecuencia que yo tengo es vivir santamente. Y aquí otro punto importante, hermanos. Este es muy, 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 muy importante. El propósito de Dios para nuestras vidas no es nuestra felicidad, es que vivamos vidas santas. Ese es el propósito. No es nuestra felicidad, es nuestra santificación. Y como consecuencia de la santificación, se tiene este disfrute de la vida. Pero cuando tú colocas primero la felicidad, estás cayendo y yendo hacia la idolatría personal. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Si se dan cuenta, el mundo no tiene un estándar para decir lo que es bueno y lo que es malo. Y aquí un punto súper, súper importante. El mundo lo único que tiene para decir lo que es bueno y lo que es malo son, y lo van a escuchar, quizás no se han dado cuenta, pero hablan de los contratos sociales. ¿Ya? Los acuerdos que hagan las personas para definir qué es bueno y qué es malo. Nosotros somos cristianos, y eso no se olviden, por favor. ¿Nosotros definimos lo que es bueno y lo que es malo? No. Nosotros, como cristianos, vamos a ver el estándar de Dios en las Escrituras, en la Biblia, que Él nos dice lo que es bueno y lo que es malo. ¿Ya? Entonces, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque como dije que la justicia en el sentido bíblico, rectitud, la palabra en inglés righteousness, la palabra en griego dikaiosune, la coherencia entre los dichos y actos de Dios, entonces lo que es justo tiene que ver con lo dicho por Dios, no lo dicho por el hombre. Lo que es justo tiene que ver con lo dicho por Dios, no lo dicho por el hombre. ¿Ya? En nuestro mundo hoy día occidental, lo bueno y lo malo lo definen los acuerdos sociales. ¿Ya? Y por eso ustedes se van a encontrar con personas que le dicen, pero si eso era antes, ahora es diferente. Las cosas son distintas ahora. Ok. Y aquí viene el canuto recalcitrante, el evangélico cuadrado, que dice, no, no, no. Y aquí voy a citar un texto quizás fuera del contexto. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por la eternidad. Siempre. ¿Ya? La palabra de Dios es inconmovible. Y es nuestra lámpara y por la que nos guiamos. El mundo no quiere que tú tengas esa certeza. Entonces, lo primero que cuestiona, que dice, pero si esas cosas ya quedaron pasadas. Entonces, para resumir, el Evangelio es el mensaje que dice, 2 puntos, y aquí viene el Evangelio. Jesús es el Cristo, que murió por nuestros pecados y resucitó. Y aquí voy a citar el último versículo de Romanos 4. Resucitó para nuestra justificación. Cristo murió, resucitó conforme a las Escrituras. En el Evangelio, en la resurrección de Cristo, no en la muerte, en la resurrección de Cristo, se revela la justicia de Dios. La justicia de Dios se ha de entender como la coherencia entre los dichos
y los actos de Dios. Isaías dice que el Señor nos fortalece con la diestra de su justicia. La idea es que Dios te fortalece en base a la fidelidad de Él, a lo que Él ha dicho, y que en tu vida, de forma concreta, va a saber la obra de Dios conforme a su palabra. O sea, lo que estoy diciendo, que en tu vida tú vas a experimentar la coherencia de Dios entre sus dichos y sus actos. A eso se refiere con que te fortalecerá con la diestra de su justicia. Y cada vez que veas la justicia de Dios actuando en la Biblia, es con un propósito redentor, restaurador y para sacar adelante a la persona. Pero fíjate, aquí tengo que decir algo también. Tú estás viendo que están golpeando a tu hijo. Y tu hijo tiene 8 años y un hombre de 20 años está golpeando a tu hijo. Tú amas a tu hijo. Tú vas y defiendes a tu hijo. Y golpeas al de 20, o lo separas, y si tienes que agarrarte a puñetazos, te agarras a puñetazos en defensa de tu hijo de 8 años. Tu hijo vio y experimentó tu amor. ¿Y qué experimentó el tipo que estaba golpeando a tu hijo? El tipo que estaba golpeando a tu hijo experimentó la ira. Pero tu hijo no dice, hoy la ira de mi papá yo la experimenté. No, no, no. Tu hijo dice, mi papá me defendió, mi papá me ama, yo experimenté el amor de mi papá. Ya. Esto es Israel y Egipto. Israel experimentó la misericordia, y ahora voy a decir esta palabrita, la justicia de Dios. Israel alaba a Dios por su justicia, pero Egipto experimentó la ira. Y aquí es una palabra, pero el objetivo de la justicia fue Israel, la restauración, la salvación, la redención. ¿Ya? Pero como daño colateral de la justicia actuando, tengo que Egipto experimenta la ira. Pero no es que la ira sea la justicia, es una ira justa, como consecuencia de que la justicia se experimentó en Israel. En Egipto se experimentó la ira. Eso es importante entenderlo, hermano. Cada vez que leas la justicia de Dios en la Biblia, tiene que ver con la coherencia entre los dichos y los actos. Ok, siguiendo con mi resumen. Tú eres un resucitado como resultado de la muerte y resurrección de Cristo. Tú al momento de creer, tú moriste en Cristo y resucitaste en Él. Y tú has de relatarte no como resultado de los pecados que hayan cometido contra ti, ni de los pecados que tú hayas cometido en respuesta al pecado cometido. Fíjese lo que estoy diciendo. Me abusaron. Y como me abusaron, yo respondí pecaminosamente hacia el otro. Y yo, en vez de decir y asumir mi pecado hacia el otro, digo, pero también hicieron eso lo mismo conmigo. Entonces justifico mi pecado contra el otro en razón al pecado que hicieron contra mí. Y eso no puede ser. Lo que yo tengo que decir es, no, yo también pequé. Y el que yo haya pecado como razón del pecado contra mí, no justifica el pecado. Lo único que hay que hacer con el pecado es ponerlo en la cruz. Yo me relato entonces como uno que ha muerto en Cristo y ha resucitado en Él, como nueva criatura. Mi vida no es el resultado ni de mis pecados ni de los pecados del otro. Mi vida es resultado y mi relato es resultado de la resurrección de Cristo entre los muertos. Y aquí se aplica para la amargura, para la depresión, para las adicciones, para cualquiera de estos problemas que terminan ahogando a las personas.
pero ya llegamos a la hora, hermanos. ¿Alguna pregunta o algo que decir que no haya quedado claro? A todo esto, si quieren ver esta clase, creo que María Eugenia les compartió un link de mi YouTube y ahí están todas las clases, a excepción de una, donde explico todo esto. ¿Ya? Lo explico en 12 clases. Acá me tomé una, no lo explico en 12, en 4 clases la explico. ¿Ya? Entonces, lo voy a decir así. ¿Cuánto vales tú? Voy a ser pesado. Fíjate, ¿quién vale más? ¿Tú o yo? Y aquí va a aparecer mi humor negro. Mira, hermano, yo tuve una empresa en Chile que 30 personas trabajaron para mí. Yo estudié psicología 6 años en la Universidad de Concepción. Luego estudié 2 años en la Universidad Adolfo Ibáñez, en Santiago de Chile. Luego antes estudié 1 año en la Universidad de Chile. Luego estudié 1 año coach. Y ahora estoy estudiando en Southwestern, acá en Estados Unidos. ¿Quién vale más, tú o yo? Y si no has entendido nada de lo que me dices, de lo que te estoy diciendo, tú me dirás, usted vale más, por hermano. Y yo te diré, no, valemos la sangre del Hijo de Dios, valemos lo mismo. Y desde ahí tenemos que mirarnos. Y desde ahí tenemos que relatarnos. Desde ahí que tenemos que escribir la historia de nuestras vidas. Porque tú eres una resucitada, un resucitado, y yo soy una resucitada. Y aquí vuelvo a hacer la aplicación de nuevo. Cristo amó a la iglesia, que se dio a sí mismo por ella. Esposo, ama a tu esposa. Ámala, ámala, ámala. No significa ten sexo, sexo, sexo. No, no. Ámala. ¿Ya? Está dispuesto a dar la vida por ella, así como Cristo. Porque tu matrimonio, y aquí es importante esto, tu matrimonio es una metáfora de una realidad mayor. ¿Cuál es la realidad mayor? Cristo y la iglesia. En psicología hay una corriente que se llama estratégica. Bueno, en psicología voy a decir esto. Está la realidad del primer orden y la realidad del segundo orden. La realidad del primer orden es la realidad real, las cosas concretas. Y la realidad del segundo orden es cómo me explico yo esa realidad de primer orden. La realidad de primer orden, aplicado a esto que estamos conversando, es Cristo y la iglesia. ¿Y cómo yo explico la relación de Cristo y la iglesia? El matrimonio, y aquí fíjense, fundamentalista, bíblico y todo lo que quieran decirle, cuadrado y todo lo demás, Cristo y la iglesia. ¿Y cómo explico yo esto? El matrimonio es entre un hombre y una mujer. Porque esta es una metáfora de una realidad mayor. Cristo y la iglesia. Y cuando un político de turno me quiere decir que puede haber matrimonio entre 2 hombres, entre 2 mujeres o entre lo que quieran, yo le tengo que decir, no, no, no. Porque el matrimonio entre un hombre y una mujer es una metáfora de una realidad mayor, de Cristo y la iglesia. Y lo que yo tengo que hacer es someterme a lo que las escrituras enseñan. Ya. Me puse complicado ya. ¿Algo que quieran decir, hermanos, hermanas? Porque tenemos que ir concluyendo. Cualquier cosa que quieran preguntarme, ya me mandaron varias preguntas, ¿ya? Y preguntas no tan sencillas, no tan simples. Y yo voy a ir compartiendo algunos videos que me gustaría que vieran para completar lo que estamos diciendo o contestar algunas preguntas que me hayan hecho, ¿ya? Yo les voy a pedir, cuando vamos a hablar de sexualidad nos vamos a meter en las sábanas, ¿ya? Entonces, o sea, vamos a meternos en la intimidad, a eso me refiero, una metáfora para decir eso. Yo les voy a pedir paciencia y les voy a pedir que sean valientes, pero no con nosotros, sino
El desafío que yo les quiero dar es que ustedes terminen hablando verdad en amor con su esposo y esposa, no importa lo que hayan vivido atrás, y sean misericordiosos, perdonándose uno a otro. Sea difícil, pero perdonándose uno a otro, para que puedan hablar libremente con sus hijos sobre sexualidad. Porque si ustedes no hablan con sus hijos, el mundo está hablando fuerte, ¿ya? Y el silencio de ustedes también habla, ¿ya? A sus hijos les van a enseñar las posibilidades de masturbarse del uno con el otro, siendo niños. Les van a enseñar figuras pornográficas en la escuela, desde los 12, de los 10 años para adelante, de los 10 años, ¿ya? Les van a enseñar que tienen posibilidad de explorar su sexualidad con todo lo que ellos quieran, porque la sexualidad y el placer sexual es diverso, y cuando dicen que es diverso, quiere decir que tienen todas las diversidades y posibilidades de placer sexual que pudieran obtener de cualquier forma y de cualquier manera, ¿ya? Entonces, si ustedes no hablan, el mundo habla, y tu silencio también habla, porque es imposible no comunicar, ¿ya? Ay. Ya, hermanos, a menos que quieran decir algo, mi obispo no quiere decir nada. Está mudo. Ahí está. Rodrigo, si en el Evangelio la revelación de la justicia de Dios, que es la coherencia entre sus dichos o sus actos, podemos decir que, podría decir uno que en este Evangelio la justicia de Dios es Cristo, porque ahí está revelada la coherencia entre sus dichos y sus actos. ¿Es posible decir, mi justicia es Cristo? ¿Podemos hacer este paralelo? Amén. Exacto. Okay. Entonces, sí, fuimos hechos justicia en Cristo, ¿ya? Nosotros fuimos también, pero en Cristo, porque Cristo es nuestra justicia, ¿ya? Sí, tiene toda la razón, ¿ya? Y es así. Y fíjese cómo, si entendemos esto, se abre la mente, ¿ya? Se expande, y podemos decir, ahora entiendo estos versículos, ¿ya? Tenemos que ver más adelante, hay algo que se llama la teoría crítica de la raza, que tiene que ver con los temas que están lamentablemente dándose en todo el mundo, acá en Estados Unidos y allá en Chile, y que tiene que ver con que las clases oprimidas, comillas, oprimidas, como los homosexuales, tienen que gobernar el mundo. Eso es parte de una corriente filosófica, ¿ya? Y entonces ellos, incluyen los homosexuales, porque en realidad son el movimiento feminista, los homosexuales y los movimientos indígenas, ¿ya? Acá serían los movimientos, el Black Lives Matter, la vida del negro importa, ¿ya? Y que ellos, como oprimidos que vivieron, tienen que ahora dirigir el mundo. Por eso ustedes están viendo todo el movimiento de feminismo, a favor del aborto, y la homosexualidad y los indígenas, como poniéndolos como gobernantes, que detrás de, poniéndolos como aquellos que hacen las leyes, porque detrás de hay una cuestión que filosófica, se llama teoría crítica de la raza, ¿ya? Eso también lo vamos a estar tocando, ¿ya? Ya, hermanos, hermanas, espero que hayan disfrutado, espero que puedan compartir el video, espero que lo puedan escuchar nuevamente y anoten las dudas. ¿Por qué empezamos con esto? Porque primero tenemos que tener un fundamento firme en el Evangelio, en la justicia de Dios, y desde ahí mirar todo lo que venga por delante, aún nuestra sexualidad. ¿Ya? Los tengo que dejar. Un abrazo. Que estén muy bien. Chao.
Gracias. A ustedes. Sí, buenas noches. Gracias. Despedimos a Rodrigo. le Muchas damos gracias. Muchas gracias. Dios los bendiga, Rodrigo. Gracias. Amén. Buenas noches, gracias. Buenas noches a todos los hermanos. Vamos a irnos del link y la pastora Maricel va a guardar, entiendo, la grabación de la reunión de hoy. Amén. Todo lo que dijo el hermano Rodrigo, búsquenlo en YouTube, vayan, persigan un poco lo que él ha dicho y vean la teoría crítica de la raza. Creo que ayuda a entender cómo está la cosmovisión de este tiempo. ¿Ya? Muchas gracias, buenas noches. Perdón, no nos vamos todavía. ¿Les parece que oremos primero? Pidamos la bendición del Señor sobre este tiempo. Si quiero pedir a la hermana Ana Lucía Beiric que abra su micrófono. Anita, por favor, y despídenos con una palabra de oración. Gracias. Oremos entonces. Dios, muchas gracias, Dios. Gracias por esta oportunidad. Dios, gracias porque nos bendice, Senhor, trayendo tantos conhecimentos importantes a nossas vidas. Conhecimentos também, Deus, que vão se multiplicar em bendição para outros. Deus, graças por a vida do professor, Deus, por a igreja, que oportunizou isso também. Deus, dá-nos sabedoria a cada dia para entender temas que às vezes são complexos de compartilhar, Senhor, hasta com os ninhos. Pero Deus, Tu eres todo-poderoso, todo conhecimento que necessitamos está em Tu palavra. E tens tudo o que necessitamos para viver como agrada a Ti, Senhor. Deus, dá-nos cada vez mais, Senhor, esta sabedoria e graça para viver e permanecer em Tu caminho. E ser luz, Deus, para outras pessoas que como vimos acá, Deus, necessitam saber começar contar sua história a partir da ressurreição. Deus, a partir de quando têm a Ti, Senhor, como Senhor de suas vidas. Bendice-nos em um restante desta noite, em nome de Jesus. Amém. Amén. Gracias, Anita. Recordar entonces, somos los nacidos en el poder de la palabra. Buenas noches, bendiciones para todos. Gracias, buenas noches, pastor. Bien, muchas gracias, bendiciones.